Vamos a empezar ahora, pero con una pequeñísima introducción. Quiero que recordemos a nuestra mentora, Carmen Argibay, que fue la que nos inculcó y nos ayudó y nos puso y nos mostró el camino para la defensa de las mujeres y de las personas vulnerables. Esto fue más o menos en el 2007. Es importante porque fíjense ustedes que ahora el tema de la capacitación cobra mucha importancia y, como bien lo dijo acá la doctora Sartori, Misiones, por ejemplo, nos está capacitando a partir de la ley Micaela. Primero que la capacitación en perspectiva de género, la capacitación en interpretación y aplicación de las normas, venimos desde la facultad estudiando y además son obligaciones que surgen de las convenciones internacionales. Especialmente mencionemos respecto de la mujer, Belén do Pará. No, Belén do Pará no nació ayer, hace unos cuantos años. La Ley de Protección Integral nuestra es del año 2009, acaba de cumplir 10 años. Entonces, el tema de la capacitación viene desde hace mucho tiempo. Por eso Carmen pensaba que la única manera que tenemos nosotros de combatir la violencia es mediante la educación y la capacitación. Yo acá puse estos compromisos internacionales de capacitación en género para que ustedes vean que esto no es nuevo. Si ustedes recuerdan, por lo menos como para parámetro, porque a veces nos cuesta recordar exactamente la fecha de una convención o de lo que fuere, fíjense que nosotros, el bloque constitucional federal, nace a partir de 1994 y en 1981 la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, nosotros ya la teníamos y no la aplicábamos. Estoy hablando de 1981. Cobra ese rango constitucional y esa fuerza constitucional a partir de 1994. Bueno, una pregunta, estos son unos tips para que ustedes los tengan cuando a veces nos falla un poco la memoria y nos olvidamos de algunas cosas. Yo les quería decir, porque a veces no cualquier violencia es violencia de género y la perspectiva de género es ni más ni menos, a mi modo de ver, y con la influencia de los instrumentos internacionales, ni más ni menos que la interpretación y aplicación de las normas en armonía. Y esto es sistema coherente de un ordenamiento jurídico coherente que surge ni más ni menos que del artículo 2 del Código Civil y Comercial Unificado. O sea, fíjense ustedes cómo nosotros estamos por ahí recordando algunas cosas pasadas, pero que las tenemos hace mucho tiempo y que se van actualizando. Lo primero que tenemos que tener en claro son como modelos para determinadas cuestiones. Tenemos un estándar internacional, el primer estándar internacional que es para todas las personas. Hablemos también, si es posible, con un lenguaje neutral e inclusivo. Entonces, el primer estándar internacional para todas las personas fue incorporado en el artículo 75, inciso 22, ustedes conocen ya todas las declaraciones, pactos, etcétera, etcétera. Bueno, el inciso 23 es muy importante porque son las medidas de acción positiva, y las medidas de acción positiva, la primera vez que se incorporaron fue en la CEDAW, en 1979. Esto es importante. Las medidas de acción positiva son importantes, no solamente para las personas que ejercen la profesión de abogados o abogadas, digamos, de la matrícula, sino para las juezas y los jueces. Quienes integran la magistratura tienen que conocer que deben, porque es una obligación, y esto porque tiene que ver con el deber de diligencia del Estado, tienen la obligación de dictar medidas de acción positivas. Están habilitados constitucionalmente. O sea, si nosotros decimos, tenemos que hacer un estudio del orden jerárquico de aplicación de las normas en una, digamos, en la pirámide jurídica y tuviéramos alguna duda, directamente la duda queda subsanada por la existencia del 23
de este inciso 23 en la Constitución Nacional. Ni siquiera tenemos que ir a investigar otros tratados internacionales. Un segundo estándar, que es el de la protección de los derechos de la mujer. Esto les digo por qué. Todas las personas están protegidas, todas las personas tienen derecho al goce y ejercicio de los derechos humanos fundamentales, pero hay algunas personas que, esto entraríamos en el tema de las categorías sospechosas, pero no quiero llegar allí, que hay algunas personas que históricamente han sido relegadas o que son dejadas de lado. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona mayor, una persona discapacitada, las niñas y los niños, o sea, son grupos vulnerables. No digo que tengamos únicamente a la mujer que proteger, digo, este es un estándar de protección de los derechos de la mujer, pero que también podríamos decir que tenemos otro modelo para proteger a las personas discapacitadas o a las niñas o a los niños, ¿sí? Lo que quiero decir es que la mujer tiene una protección especial. Además de todos los derechos humanos fundamentales, nosotros tenemos esta protección. ¿Qué es importante acá para remarcar? CEDAW, el orden jerárquico, tiene rango constitucional. Belén do Pará no tiene rango constitucional, pero es superior a las leyes. Ustedes saben que ha sido ratificado por una ley superior a las leyes. Eso es importante. El Corpus Juris de la Organización Internacional del Trabajo, que es la propia OIT que ha hecho que estos convenios sean los que protegen a la mujer, o sea, específicos para la protección de la mujer. Acá yo puse complemento reglas de Brasilia. En realidad creo que la palabra no es complemento, no encontré en su momento, son cosas que yo voy agregando y no encontré la palabra adecuada. Lo que yo quería decir es que las reglas de Brasilia, que son normas que apuntan a los tribunales superiores de justicia, a las más altas autoridades judiciales, en abril del 2018 fueron modificadas. ¿Y en qué sentido fueron modificadas? Que nos aportan otros conceptos, nos da otro concepto de violencia, por ejemplo, contra la mujer, nos da un concepto de víctima, nos da un concepto de vulnerabilidad. Digamos que en este juego de qué protege a la mujer, de qué sistema protege a todas las personas, tenemos todo este conjunto. Estoy tratando de hacer una síntesis porque hay algo que a mí me parece que es importante para ustedes, para que no se aburran y huyan en estampida, es que vayamos a los casos prácticos. Por eso estoy haciendo un poquito rápido la cuestión. Bueno, la perspectiva de género tiene un fundamento normativo. Yo acá lo puse, si ustedes se fijan, lo puse las fechas. ¿Y por qué? Tiene una razón poner la fecha. Porque la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Universal de los Derechos Humanos, solamente contiene los derechos de las personas. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la integridad, derechos y deberes hacia la comunidad. En cambio, cuando aparece la Convención Americana de Derechos Humanos, aparece lo más importante y que hoy la magistratura debe considerar, que es el deber de diligencia del Estado. ¿Por qué? Porque además de los derechos y deberes de las personas individuales, también surge la responsabilidad del Estado, el deber de diligencia del Estado. Y este deber de diligencia del Estado se va repitiendo a partir de 1969 en todos los tratados, convenciones, pactos y declaraciones internacionales. Asegurar. Una de las obligaciones fundamentales, estas son las 5 obligaciones fundamentales que tiene el Estado. Asegurar que no exista violencia de género en los funcionarios y funcionarias que componen el poder judicial, ejecutivo o legislativo. O sea, esa obligación es fundamental. Garantizar. ¿Cómo va a garantizar?
va a garantizar el ejercicio, es decir, que todas las personas que componen el Estado, y cuando hablo de Estado nacional, Estado municipal, Estado provincial, ámbito público, ya sabemos, ámbito privado porque el Estado también puede ser responsable por la conducta de terceras personas, pero acá, en este caso, lo que estoy diciendo es, dentro del ámbito del Estado, cualquiera sea su rango, nacional, provincial, en fin, garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos fundamentales. Promover y cumplir se refiere a esto precisamente, a las capacitaciones, a la educación. Por supuesto, tal vez del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo debieran existir políticas, y que existen, porque hay políticas, acerca de la protección a todas las personas para que no se incurra en violencia de género. Y respecto de la mujer, la protección, y acá sí se aúna con las reglas de Brasilia, cuando se habla de que la mujer debe tener derecho a acceder a la justicia en la mejor de las condiciones. Esto también lo dice la 26485, lo dice la CEDAW, lo dice Belén do Pará. Todos los instrumentos internacionales giran en torno al principio de igualdad y al derecho de acceder a la justicia en las mejores condiciones. ¿Qué significa proteger? Que la mujer acceda, que la mujer pueda ser, si presenta un caso que sea investigado, que ese caso sea investigado, que se analicen las pruebas, que se condene y que se repare. Por eso es importante tener, ¿qué pasa si se viola este deber de diligencia del Estado, que ustedes ahora lo van a ver? Y creo que esto lo debemos tomar con muchísima seriedad, porque tiene que ver con la condena a los estados por faltar al deber de diligencia y por muchísimas cosas más, porque en realidad los tres primeros casos que tienen ustedes acá, que no los vamos a comentar, pero los tienen en la jurisprudencia, son casos donde los estados fueron condenados por violación al deber de diligencia, por violación, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver en Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, al debido proceso, al uso excesivo de los tiempos. Yo les cuento solamente el primero, que es María da Penha contra Brasil. Acá fundamentalmente yo se los doy porque tienen el deber de diligencia perfectamente explicado y dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por qué se condena al Estado. Acá tengan en cuenta esto, cuando se condena al Estado, además de publicarse la sentencia y en términos coloquiales quedamos escrachados, como decimos por todos lados, porque se publica a nivel internacional, sale la sentencia, nos condenan. Además, se pagan indemnizaciones millonarias. ¿Y quién paga las indemnizaciones millonarias? Nosotros. Entonces, si nosotras somos las personas que pagamos los impuestos y con esos impuestos pagamos las indemnizaciones millonarias porque nos han condenado, porque hemos violado el deber de diligencia, en el caso de Brasil pasaron más de 20 años, era una mujer universitaria, su esposo era universitario. Fue una mujer que la quiso matar en 2 oportunidades. La primera vez le pegó un disparo por la espalda y la dejó parapléjica para toda su vida. No sé si vive todavía María da Penha. La segunda oportunidad trató de electrocutarla. ¿Y qué pasa? Hubo 2 condenas de los tribunales de Brasil y la persona pasaron como 9 o 10 años, hubo 2 condenas y la persona no estaba, seguía en libertad. El hombre que la había dañado con algo que es irreparable, porque tengamos en cuenta, fijémonos de alguna manera, que la violencia causa daños que a veces son irreparables.
irreparables. A veces no nos damos cuenta, lo tomamos como una palabra de moda, de la misma manera que cuando hablamos de perspectiva de género es como si estuviéramos en la última moda, así, a ver, estoy de onda, no sé cómo dicen los chicos ahora, ¿no? Pero no es una moda, es una responsabilidad internacional sumamente gravosa. Yo sí les quiero contar, y acá ya vamos a comenzar con algún caso, de la Corte Interamericana, que es específica para nuestro derecho. Estamos en Misiones, tenemos fronteras, y ustedes tienen trata de personas. Y tienen trata de personas con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral. Con lo cual, cuando ustedes tengan algún caso de trata, creo que es el caso más importante, es el primero donde la Corte Interamericana pudo tratar el tema de la trata de personas y de los esclavos, y de las personas esclavos y esclavas, mujeres. Así que esto es muy importante para nosotros. A ver, yo quiero hacer una diferenciación. Nuestro país, en el tema de trata de personas, está considerado un delito penal. No sé si habrá algún penalista acá, pero es un delito penal. Lo persigue la justicia penal. El tema es que a raíz del último convenio, el que se cita como convenio número 29, adicional al convenio de trabajo forzado, da la pauta de que en estos supuestos, en supuestos de trata, con fines de explotación sexual o laboral o las dos juntas, hay que establecer una reparación. Entonces yo, la verdad que me quedé un poco complicada, esto se lo digo para que usted, como yo les puse los convenios, para que los vean y puedan ver las diferencias, yo me quedé muy preocupada con este tema. Esto sin ningún tipo de ser peyorativa ni disminuir las facultades y las capacidades de la judicatura penal. ¿En qué sentido? Que pueden establecer algún tipo de reparación. Pero cuando hablamos de explotación laboral, es otra cosa. ¿Qué mejor que la magistratura laboral especializada en derecho del trabajo pueda establecer las indemnizaciones? Porque la reparación en derecho del trabajo, para estos supuestos, desde ya, dejémoslos en claro, escapa a las tarifas. Acá estamos hablando de otro tipo de reparación, que el derecho del trabajo no lo tiene, pero sí lo tiene el derecho civil. ¿Sí? Entonces, el tema de los trabajadores de la Hacienda de Brasil es muy particular, tiene muy, como les dije, se ha especificado muy bien el deber y se ha descrito muy bien el deber de diligencia y cuáles fueron todos los incumplimientos del Estado brasilero. Pero lo que a mí me llamó la atención acá es, inclusive, les cuento el caso antes de seguir, porque si no, no van a saber ni lo que estoy hablando. Disculpen, me estaba yendo para otro lado y me olvido de contarles el caso. Miren, aproximadamente en el año 1997 y tal vez un poco antes, se hace una denuncia donde intervienen, yo no conozco bien el sistema judicial de Brasil, pero donde intervienen la Procuración, el Ministerio Público, de la Defensa, se hace una denuncia acerca de que en esta hacienda se estaba captando personas en extrema vulnerabilidad. Es decir, buscaban personas muy pobres y les ofrecían, ustedes esto lo saben mejor que yo, les ofrecían un trabajo, asistencia médica, buenos alimentos, una jornada laboral, es decir, todos los beneficios que le podríamos dar a una persona que trabaja en una hacienda. Por supuesto, nada de eso se cumplió. Desde el momento que comenzaron a transportarlo, le empezaron a cobrar. Primero, les retiraron los documentos, ustedes lo saben, los transportaron en algunos medios de transporte con animales, o sea, ya realmente con un maltrato
que a veces cuesta mucho leerlo y da mucha pena, ¿no?, ver eso, porque como uno no lo padeció, es difícil ponerse en el lugar de esas personas. Eso es otra de las cuestiones que nos indica la perspectiva de género, que es empezar a mirar la realidad. Cuando a nosotros no nos pasa, no nos damos cuenta. Y en este caso, estas personas los llevaban a la hacienda, trabajaban más de 12 horas, además de todo ese extenso, esa jornada. Había una sola mujer que les cocinaba mal, no tomaban agua potable. Bueno, cuando los van a revisar, algunos de ellos que terminan, digamos, haciendo la denuncia, encuentran que están muy enfermos, con hongos en los pies, con problemas, digamos, de enfermedades en todo el cuerpo. Bueno, imagínense, no tenían ni baño, no se podían bañar. Bueno, está muy bien descrito en este caso. Quiero que sepan ustedes la importante labor que hace la Corte Interamericana y por qué es importante para nosotros conocer las leyes, los estándares internacionales, la jurisprudencia, los informes de los organismos internacionales. Porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una interpretación con base en la Convención del Derecho de los Tratados de 1969 de Viena, respecto de una norma de la Convención Americana cuando comienza a tratar el tema de la esclavitud. Ahora les voy a leer para que se den cuenta a qué apunto. Yo les decía, la importancia, esto tiene que ver con nosotros mismos y cómo nos tiene que animar el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Ustedes en la información que les dejo tienen un boletín impresionante del control de convencionalidad y qué sé yo. Acá, para que no nos asuste cuando nosotros nos dicen, ay, el control de convencionalidad, ¿y qué tengo que hacer con el control de convencionalidad? ¿Cómo hago? Y si lo hago, no sé, me parece... Pero la propia Corte Interamericana lo hace de una convención, respecto de una convención que defiende cada renglón que escribe. Porque la Corte Interamericana, los jueces y la jueza, que no sé si hay jueza, pero yo siempre digo así para no hacer la discriminación, realmente cada norma la estudian y la analizan de una manera que no dejan pasar una coma y no les importa decir que hay un tema de discriminación en la propia Convención Americana. Fíjense, la Convención Americana dice, derechos civiles y políticos. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho a su vida. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Acuérdense, cuando yo digo moral, esto les mezclo con otro tema, pero para no olvidarme por si no lo digo, el daño moral tiene rango constitucional, porque está incorporado en el artículo 5 de la Convención Americana. Así que acuérdense que el daño moral tiene rango constitucional, cuando veamos un poquito el tema de la reparación. Pero lo que me interesaba destacarles es respecto del artículo 6 de la Convención Americana, que se refiere a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Este es el tema que la Corte se encarga de analizar en cada uno de sus párrafos. Miren, dice, fíjense lo que les leí antes, toda persona tiene derecho a, toda persona. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie, dice. Y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. ¿Qué es lo que advierte la Corte Interamericana? Lo que está advirtiendo, que está diciendo, hay personas, personas esclavas, hay esclavos y hay mujeres. ¿Se dan cuenta? La Corte
hace esas, pues si la Corte lo hace con mayor razón, nosotros tenemos que hacer el control de convencionalidad, porque la Convención Americana, que es una convención tan importante y tan defendida, tiene. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos normas que aún, inclusive en nuestro país, que estamos a la vanguardia con respecto a otros países limítrofes, tenemos normas que discriminan, ¿sí? Bueno, paso. Esta es un pedacito, ustedes saben que el taller es jugar con perspectiva de género. Bueno, este es un pedacito, yo les muestro un poquito como una síntesis de lo que hicimos así como lluvia de verano, que acá parece que no es ni de verano, es de primavera y no termina nunca, es como una síntesis de lo que debiéramos tener en cuenta al momento de jugar con perspectiva de género. Acuérdense que el Power queda a disposición de ustedes, ¿eh? Bueno, obligación legal, dijimos, tenemos los estándares internacionales que nos obligan, especialmente convenciones internacionales, a jugar con perspectiva de género. La responsabilidad de quien juzga no es solamente hacer operativos los derechos humanos fundamentales, también tiene que, en lenguaje coloquial, cuidarle las espaldas al Estado. Si no le cuida las espaldas al Estado, todas las personas que integran el Estado Nacional Argentino somos los que vamos a pagar las indemnizaciones. Conocer la legislación, la jurisprudencia local, nacional e internacional. Yo pongo jurisprudencia local por lo siguiente, miren, defiendo muchísimo los lugares a los que voy, porque a veces tenemos la mala costumbre de deslumbrarnos con los pronunciamientos nacionales, internacionales. Yo creo que hay que ir a lo nacional y a lo internacional cuando no tenemos el caso resuelto. A ver, ¿qué fue lo que dijeron? Porque tenemos que saber. Fíjense lo importante que es defender lo de uno. Este es un Estado federal. Bueno, porque así se hizo nuestra Constitución. Así lo dicen los primeros artículos de nuestra Constitución Nacional. Se dividió en estados federales, provinciales. Entonces, tengo que conocer mi jurisprudencia. ¿Y por qué les digo esto? Yo creo que es muy importante el trabajo que ha hecho ANJA. Y así aparecieron fallos muy interesantes en todo el país. Fallos que para mí son señeros y yo se los voy a demostrar al final porque justamente antes de ayer, ¿hoy qué día es? Lunes, no, el día viernes se confirmó una sentencia que les quiero comentar y apareció en los diarios, ayer también creo, y me parece que hay una riqueza intelectual, científica, en la magistratura de cada una de nuestras provincias. Por eso yo digo que acá, juzgar con perspectiva de género, hay que conocerlo de uno, y si no lo tengo resuelto, además ver cómo quedó esa sentencia, si fue confirmada, si es de primera instancia, confirmada por la Cámara, si fue al Tribunal Superior, si ha ido a la Corte. Y además tener en cuenta, y esto es muy importante, ¿cuándo tenemos que recurrir a estándar que han sido fijados por la Corte Federal, que es la última intérprete de las normas constitucionales? Y ahora les digo, por ejemplo, el caso Pelícor, y yo he visto muchas sentencias de tribunales superiores que llegaron a la Corte que han sido revocadas precisamente por no cumplir con el estándar de la Corte Federal. Por eso es importante conocer. Los principios de universalidad, independencia, individualidad y progresividad de los derechos humanos fundamentales. Cuando hablamos del derecho del trabajo, la columna vertebral del derecho del trabajo es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Eso no lo podemos olvidar. Y un principio de los más caros al derecho del trabajo es el principio de progresividad, un principio que es internacional. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos decir que gozamos de unos derechos sí y de otros derechos no. Eso se comprende, ¿no? Bueno, derecho del trabajo,
Yo quiero ir directamente a lo que es vulnerabilidad y a lo que es ejercicio abusivo del poder. El ejercicio abusivo del poder para el ámbito público y para el ámbito privado es exactamente igual. Cuando hay una posición dominante, es decir, hay violencia en un ámbito dominante y como consecuencia del ejercicio abusivo del poder. Enseguida hablamos del artículo 66, que es importante. Vulnerabilidad. Las personas que trabajan en relación de dependencia tienen un primer estado de vulnerabilidad. Ese primer estado de vulnerabilidad está dado al momento, digamos, en la relación con la parte empleadora. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de negociación. Entonces, al no tener capacidad de negociar con la parte empleadora que tiene el poder económico, ese es su primer estado de vulnerabilidad. Momento de contratación e inclusive durante el desarrollo del contrato de trabajo, durante la ejecución y el desarrollo del contrato de trabajo, no tiene poder de negociación. Por supuesto, estando la ley de contrato de trabajo, el artículo 14 bis y la ley de contrato de trabajo es la que le pone límites y equilibra estas posturas dominantes que existen respecto de la persona que trabaja en relación de dependencia. Un segundo estado de vulnerabilidad es el de crisis. Lamentablemente, nuestro país vive en crisis, con menos o mayores, más pronunciada, menos pronunciada, y esto no tiene que ver con nada político, sino esto es histórico. Nuestro país vive en crisis permanente y esto afecta también la posibilidad de negociar de la persona trabajadora. Porque en las épocas de crisis, cuando hay crisis muy acentuada, no tiene ningún tipo de posibilidad de negociar, ni aún con la ley de contrato de trabajo. Necesita trabajar, entonces acepta todas las condiciones. Aceptar todas las condiciones significa, por ejemplo, no estar registrado. Si no está registrado no tiene obra social. Si no tiene obra social no se puede hacer atender. No tiene ART, nadie le va a cubrir un accidente de trabajo, no tiene jubilación, no tiene seguro de desempleo. Este es otro estado de vulnerabilidad. Y agreguemos algo más. Por ejemplo, las categorías sospechosas, que creo que la mencioné al principio. Si las categorías sospechosas, ustedes saben que son aquellas personas representativas de algunos grupos minoritarios que no tienen esa capacidad de hacer frente a cuestiones, digamos, de violencia. O sea, corren muchos riesgos, no pueden ejercer sus derechos humanos fundamentales porque no tienen esa capacidad de repelerlas. Entonces, ¿quiénes tenemos en las categorías sospechosas? Tenemos a la mujer, o sea, todos los listados, todas las personas listadas en los instrumentos internacionales, mujer, personas discapacitadas, niñas y niños, también pertenecen a este tipo de categorías. Y a su vez tenemos que pensar que la violencia no solamente aparece por la categoría sospechosa, sino que además se interrelaciona con otros tipos, por ejemplo, el sexo, la edad, la nacionalidad, el idioma, los pueblos originarios. También dentro de las categorías sospechosas tenemos a las minorías sexuales, los grupos LGTBI. Y es muy importante, ¿saben por qué? Porque para el derecho del trabajo tenemos ya varios casos, inclusive del año 2013, que se han tratado los temas de la homosexualidad y de las parejas de personas de idéntico sexo. Y es importante porque nuestro país está a la vanguardia con la ley del matrimonio igualitario y con la ley de identidad de género, que muchas veces resolvemos y no la citamos, ni siquiera la citamos. Por eso, conocer la legislación es importante y también es importante no copiar y pegar, sino saber cuando resolvemos, tenemos el caso, describimos el caso, tomamos la circunstancia, cuáles son los elementos que confluyen para ese caso, elijo la norma, no copio ni pego, cuidado, no copio ni pego, busco la norma y no me olvido de que si estoy tratando un grupo LGTBI, hay normas específicas.
Paso a ejercicio abusivo del poder, el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, ustedes lo conocen. Saben que la parte empleadora tiene la posibilidad de modificar la forma y las condiciones de trabajo. Lo que no puede hacer es alterar los elementos sustanciales del contrato de trabajo, por ejemplo, la jornada, el horario. Bueno, depende del análisis que haga cada juez o jueza laboral, va a considerar si algo es un elemento esencial o no, porque ustedes saben, como juezas y jueces laborales, que también dentro de lo que es elementos esenciales hay discusión, que sí es, que sí no es, pero yo lo que quiero decir que acá, además del incumplimiento que podría ser de estos elementos, también hay otras obligaciones contractuales que tienen que ver con la buena fe, que inclusive en el nuevo Código Civil la buena fe está perfectamente consagrada, que son estas obligaciones que deben mantener tanto la parte trabajadora como la parte empleadora desde la celebración del contrato de trabajo, durante el desarrollo, en la ejecución e inclusive hasta la extinción del contrato de trabajo. El tema que nos tiene que quedar en claro, que no cualquier conflicto entre la persona trabajadora y la parte empleadora es violencia. No cualquier conflicto, porque a veces hay algunos conflictos, pero que son eminentemente laborales. El problema es cuando deja de ser un mero cambio de la estructura de las tareas, de la modificación de la jornada. Y acá sí vamos a entrar en lo que es la violencia laboral, porque acá se configuran, y esto es lo que yo me gustaría que quede claro, esto es mi pensamiento, ustedes después lo elaboran y lo piensan como les parece que es más adecuado. Yo pienso que hay un concepto general, y lo he construido y se los voy a mostrar, de violencia laboral, y que la violencia laboral se expresa de distintas maneras. En el contrato de trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha dicho, por ejemplo, se ha referido a acoso moral, a acoso psicológico, acoso sexual. Eso en general en el mundo creo que es acoso sexual, no se llama de otra manera. Pero acoso moral, daño moral, le dicen. O sea, tiene mobbing, siguiendo toda esa doctrina de la que yo siempre me opuse, que me sirvió para estudiar el tema de Leisman y Irigoyen, que es muy interesante, pero no es lo nuestro. ¿Y por qué les digo que no es lo nuestro? Porque la Ley 26.485 es una norma que es mucho más amplia en cuanto a las definiciones de violencia, inclusive que Belén do Pará. Porque Belén do Pará no es que sea limitativa, porque también contempla la violencia contra la mujer en su lugar de trabajo. De la misma manera lo hace la 26.485. Pero, por ejemplo, Belén dice violencia física y psicológica y moral, creo que son tres formas. En cambio, la 26.485 habla de tipos de violencia y de manifestaciones de violencia. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra propia legislación, o sea, que conozcamos bien nuestra propia legislación. Pero esto me fui porque quería decirles, dentro de lo que es el concepto general de violencia, y ahora, y acá este es muy interesante, o sea, fue muy interesante para mí, es un concepto muy general, es una aproximación, es como para decir, a ver, conductas ilícitas, bueno, ya veremos, dentro de lo que es la violencia laboral, cuál será esa conducta. A ver, puede ser el manoseo a una joven, el insulto a una persona homosexual, digamos, de alguna manera, actitudes que se da mucho de los superiores, de personas que ejercen un cargo de encargado, de capataz, generalmente hombres respecto de las mujeres, cuando las persiguen, o, por ejemplo, también de personas que se desempeñan en el sindicato.
hay ejercicio abusivo del poder. Por eso es importante el tema de tener en cuenta el ejercicio abusivo del poder. Cuando una persona tiene una posición dominante, bueno, lo ejerce, lo debe ejercer con esos límites, y de lo contrario estaría dentro de lo que es el ejercicio abusivo del poder. Fíjense, esto es exactamente para lo que es violencia laboral, para las personas que trabajan en relación de dependencia, pero mayormente a quienes por diversas circunstancias se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad. Acá vamos a lo que son las categorías sospechosas, porque la violencia de género y la violencia laboral reiteradamente se va mucho contra la mujer, es lo que aparece reiteradamente, es la mujer la que padece mucho más esta violencia, y también las comunidades minoritarias sexuales. Los homosexuales realmente son personas muy denigradas, si vamos a decir, realmente los hacen, los violentan de una manera muy fea, ahora lo vamos a ver. Bueno, me pareció interesante el Observatorio de Violencia Laboral de Misiones, y lo que me interesa que sepan, porque esto tiene mucho que ver con, da un concepto de violencia laboral. Mire, este Observatorio de la Violencia Laboral en algunas provincias está trayendo para algunas personas ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque hay que sacarse la careta. Hay que mirar la realidad y otras personas deben sacarse la careta. El observatorio está mirando, y eso es lo que hay que crear conciencia de que el observatorio laboral que ustedes van a tener, como pasa en otros lugares, observa, mira, controla y vigila. Y fíjense que acá está dando una definición de lo que es violencia laboral. Quiero decirles lo siguiente, la ley de contrato, para aclarar un poquito este marco conceptual, la ley de contrato de trabajo no contiene una definición de violencia laboral, solo lo contiene la ley 26485 de protección integral a la mujer. Lo que ocurre que, por ejemplo, ustedes ahora van a tener violencia laboral en un concepto que lo da este observatorio. Dice, a los efectos de la presente ley se entiende por violencia laboral a toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir de niveles jerárquicos superiores del mismo rango o inferiores. Acá tenemos, digamos, algunos elementos que se tomaron de Belén do Pará, que se tomaron de las, por ejemplo, algo que es muy importante que ustedes tienen que recordar también, son las definiciones que contienen las recomendaciones 19 del 2002 y 35 del 2017 que acompañan a la CEDAW y que le da conceptos de violencia muy interesantes, además de tener muy plasmado el deber de diligencia del Estado. Bueno, fíjense que acá dice, por ejemplo, promover investigaciones que permitan la producción y análisis de la información en materia de violencia. Y después dice, difundir la información recopilada. Cuidado, que esto pienso que es muy importante que se ponga en marcha este observatorio, porque va a permitir que en el ámbito público y específicamente en el Poder Judicial, que es lo que nosotros necesitamos también, o sea, hablo del Poder Judicial, digamos, conductas acordes y que no generen violencia de género, que son las primeras obligaciones que les di del estándar internacional del deber de diligencia del Estado. O sea que esto no es nuevo, lo que pasa es que pareciera que nosotros necesitamos, por ejemplo, la ley Micaela para decir que todos tenemos que capacitarnos, todos tenemos que educarnos.
Necesitamos ahora un observatorio laboral para que diga, señores y señoras, juezas y jueces, funcionarios y funcionarios, personal jerárquico, no viole a las mujeres, no incurre en violencia de género, no incurre en violencia contra ninguna persona, porque la violencia laboral, como la estamos enfocando, es respecto de toda la comunidad laboral. No hay distinción entre hombres, mujeres y grupos LGTBI. Son personas que no deben ser sometidas a una violencia. Por eso me parece que es muy importante esta norma. Esta era una aproximación para muy rápidamente, y esto lo quiero pasar rápido porque este es un concepto de violencia en el lugar de trabajo que lo inicia la OIT en el año 2003. Lo vamos a relacionar con el convenio 190, que seguramente ustedes lo han escuchado mencionar, y quiero decirles que lo vamos a tratar entre todos, pero piensen la cantidad de países que intervienen en la elaboración de estos conceptos, en la elaboración de los convenios, para que después se transformen en normas jurídicas para los estados. Bueno, son tantos los países que allá en el 2003 no se ponían de acuerdo y la parte empresarial lo que quería eran manuales de prácticas, de buenas prácticas. Allá en el año 2000, a duras penas lograron hacer esto, que era una recomendación. Era como, digamos, tan sensible todo el tema de la violencia laboral que incluso la OIT lo observa y dice, miren, esto es sumamente, está muy relacionado, pero no desde ahora, sino hace muchísimos años, con el trabajo precario, con la pobreza, o sea, violencia estructural, con el sexo, con las nacionalidades, bueno, con una cuestión de elemento y no podían llegar a tener una definición. Llegan a esta que ni siquiera es vinculante. Entonces, nosotros tuvimos que esperar muchísimos años para que apareciera este convenio 190. Les digo, es importante esto sí que es un tema político. ¿Y saben por qué? Miren, primero, celebremos que después de tantos años tengamos un convenio que habla sobre violencia y acoso, que nos da definiciones, este es importante, y para las mujeres, porque introduce la cuestión de género. Es muy importante. E inclusive el propio convenio dicen que las cuestiones deben ser abordadas con perspectiva de género. Así que realmente es un convenio importante. El tema es que todavía nadie lo ratificó. Esto es de junio. A mí me preocupaba el convenio, pero me ayudó porque en algún momento permite que cada uno tenga la facultad de tratar la violencia por un lado y el acoso por el otro. Porque para mí la violencia es el acto físico, es decir, la fuerza del poder dominante, la subordinación, pero que se puede expresar en muchísimas formas. Además, la persona, el ser humano, tiene una capacidad de inventar que nosotros a veces no podríamos llegar a creer las distintas formas que puede abarcar la violencia. Entonces, hoy por hoy estamos con una violencia física, con una violencia doméstica, con una violencia sexual, con una violencia patrimonial, económica, mediática. Por eso es muy rica la Ley 26485 que contiene tipos y expresiones de violencia. Bueno, este convenio toma en cuenta, por ejemplo, los grupos LGTBI, pero lo hace de una manera que después ustedes lean el convenio, yo también se los puse en el material, vean que es compleja la definición. Fíjense, la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género. Es decir, esto es el producto de culturas totalmente diferentes que tratan de llegar a, digamos, a lo que sale. Entonces, lo tenemos que valorar. Nos va a costar interpretarlo y aplicarlo, pero hay que interpretarlo y hay que aplicarlo. Y lo que yo les decía es que
nos da la posibilidad, la facultad para que dentro de lo que es la legislación nacional poder nosotros elaborarlo con el concepto de violencia o tomar el concepto de acoso o el concepto que da el propio convenio. Lo que es innovador acá es poder introducir la perspectiva de género. Eso es importante. E inclusive permite que la persona ante una cuestión de violencia de género pueda dimitir. Dimitir, dice el contrato, para nosotros sería renunciar, que sería el sinónimo, y tener derecho a una reparación. Y lo más importante en relación con este convenio y lo que les dije del convenio de trabajo forzoso, es que en el convenio de trabajo forzoso dice que se va a aplicar las normas una vez que uno pueda llegar a hacer una consulta con los organismos, digamos, con los empresarios, con el poder, con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, etc. Acá no, y esto sí les digo que es importante, porque lo que está diciendo es, este convenio se va a aplicar con la norma que digamos que el país tiene, puede aplicar esas propias normas, las puede ampliar sin necesidad de ir a preguntarle a nadie si la tiene que aplicar o no la tiene que aplicar. Por supuesto que los empresarios van a tener que hacer su protocolo de buenas prácticas, por supuesto que los sindicatos también van a tener que hacer lo suyo y por supuesto que pienso yo que el Poder Judicial tendrá que hacer también sus propios protocolos. Bien. Y acá es importante, como yo les decía antes, una crítica así respetuosa, por supuesto, de las indemnizaciones que fijan los jueces penales en el caso de trato de explotación sexual o laboral, porque este convenio nos va a permitir a nosotros, a quienes tienen el poder jurisdiccional, a la magistratura laboral, determinar las indemnizaciones y los daños, porque acá también trae el concepto de daño. Bueno, y algo que es muy importante para que tengan en cuenta, la OIT en las recomendaciones, siempre la recomendación, hay un manual de procedimiento que yo lo encontré en un libro que tengo muy viejo, que específicamente dice que las recomendaciones no están abiertas a ratificación. Vieron que esta tiene la recomendación 206. Son para orientar, dice, la acción judicial y para la legislación y práctica nacional. Pero lo que pasa es que esta recomendación 206 dice algo, para que lo tengan en cuenta y lo reflexionen, muy importante. Dice, las disposiciones de la presente recomendación complementan el convenio sobre la violencia y el acoso. La palabra complementar también se repite en el otro convenio que yo les estoy diciendo de trata de personas, de trabajo forzoso. La palabra complementar es importante, porque si ratifican las dos cosas y se torna vinculante. Digamos que este es un detalle que surge, que ustedes tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno. Esta es la definición que yo hice en numerosos pronunciamientos y acompañada por mi colega, la doctora Gabriela Vázquez, con la que hemos trabajado unos cuantos años. Tiene todos los condimentos, diferentes formas de maltrato, en cualquiera de sus expresiones, ejercicio deliberado abusivo del poder, desarrollo y ejecución del contrato de trabajo. Es allí donde puede ocurrir, bajo el control directo o indirecto de la empleadora. ¿Por qué digo directo o indirecto? Porque acá nosotros tenemos que muchas veces el acoso o el maltrato se da por la persona en la que la parte empleadora delegó su poder de contralor, ¿sí? Compañeros o compañeras, esto pasa, si ustedes la leen, pareciera que es las definiciones de Irigoyen, y les digo que no. Tiene todos los condimentos, pero no es la definición de ella. Hasta por un tercero, mediante toda acción, conducta en actividad ejercida o tolerada en el ámbito laboral. Es una adaptación moderna. Bueno, tiene
por objeto un resultado concreto, doblegar la voluntad de la víctima, abandono, y bueno, acá tiene todo esto. Esto se los dejo, léanlo, es una definición sumamente amplia, surge de la experiencia de los fallos, de lo que yo tuve que hacer, cuando yo tuve que tomar el caso, buscar la diferencia, dónde estaba la desigualdad, cómo descubría, porque nosotras, yo no me acuerdo si era Couture o quién en algún momento, y no por mandarme la parte, sino estos grandes autores que tenemos de nuestros primeros años de facultad, cuando nos decía que la justicia, que la magistratura laboral era parecida a la investigación que en aquella época hacían los jueces penales, o sea, los jueces y las juezas penales, esa investigación, esa cosa de perseguir, de buscar el caso, de dónde está la desigualdad, dónde está la discriminación, subyace sobre una cortina aparente, neutral, una conducta discriminatoria, las preguntas que uno se hace en estos casos que son difíciles, son muy difíciles para juzgar. Entonces yo hice esto y acá fui dándole más condimentos según lo que me apareciera o agregándole. Por eso a ustedes les va a servir para usarla, no usarla y agregarle, sacarle, ponerle, bueno, es algo de la experiencia, ¿sí? Violencia contra la mujer, Misiones. La ley 26.485 es de aplicación obligatoria para todo el país. Por eso Misiones no es que se adhiere, la tiene que aplicar, es de orden público, pero deja la parte de procedimiento afuera. Tiene esta definición de violencia contra la mujer, de violencia laboral. Lo interesante, como les dije al principio, del decreto, para que ustedes se den una idea de lo que pasó acá. Fíjense en la primer parte que dice, o en el tercer o cuarto renglón, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Y acá está diciendo qué es lo que significa violencia laboral. Lo que ocurre es que en el decreto reglamentario se advierte que esto era limitativo. Entonces el decreto lo que les agrega es en cualquier condición. Con lo cual abre la norma y dice, no está limitado solamente a esto. No está limitado a que sea el estado civil. Puede haber una discriminación que no tome en cuenta eso. No nos olvidemos la interrelación que hay entre la discriminación y los distintos factores. ¿Sí? Bueno, esto ni lo digo porque es el decreto reglamentario, pero sí es importante para ustedes dos cosas. Los principios generales en materia de prueba que están contemplados en la ley, porque llega justo ahí al 16, que se refiere a la amplitud probatoria. Pero bueno, no es para comentarlo ahora. Y ahora sí, vamos a los casos prácticos. Prácticos o yo se los voy a contar, porque como somos tanto no creo que podamos. Vamos a quiero contarles unos casos, algunos lo conocen. Para mí hay una tríada acá interesante, Fredo, Cisnero y Borda. Fredo, ¿se acuerdan de Fredo? ¿Alguien? A ver, ¿se acuerdan de Fredo? Bueno, Fredo era el caso de la heladería. ¿Se acuerdan? Las mujeres que querían, es una fundación que se presentó para que las heladerías Fredo ocuparan mujeres, porque todo su personal, la mayoría, era masculino. El 5% solamente pertenecía al personal femenino. Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre es que Fredo, incluso se quedó acreditado en la causa, que convocaba personal masculino. Acá aparecen estos, digamos que yo digo como tipo tips. Por un lado, el estereotipo de la mujer débil. Es decir, acuérdense que a lo largo de la historia, tanto la mujer como el hombre se han construido roles. La mujer es el ama de casa, la que cuida a los mayores, la que tiene hijos. El hombre es el mucho más fuerte, es el que no puede llorar, es el que toma las decisiones
más ejecutivas, son los roles construidos socialmente. En el caso de Fredo es muy patente, y lo mismo pasa con Cisnero y Borda. Es muy patente la mujer débil que no puede realizar determinadas tareas, que en el caso de la heladería era levantar, que fue, digamos, lo que argumentó la parte demandada, era levantar baldes, entrar a la cámara frigorífica o conducir un Clark. ¿Se acuerdan? Conocen los Clark, ¿no? Esas maquinitas que levantan peso. Bueno, como que la mujer no podía realizar esas cosas. Bueno, se los cuento muy brevemente, están para que ustedes lo lean. La cuestión es que después de haber analizado, y allí surge muy bien el relato acerca de lo que son las categorías sospechosas, los estereotipos, la conducta histórica y reiterada de la parte empleadora en convocar solamente personal masculino. Lo que hace la Cámara Civil, en este caso, es del año 2002, creo, lo que hace es decir, bueno, además de que va a tener que hacer una especie de protocolo, ustedes lo que van a tener que es contratar la cantidad de mujeres necesarias para equilibrar ese desequilibrio que tienen. O sea, si tenían 1000 hombres, tendrán que tener 1000 mujeres. Y los obliga a presentar un informe anual a la fundación, es decir, hay un control acerca de que se cumpla el mandato judicial. Eso es Fredo. Quiero que presten atención a esto. Fredo lo que tiene es una condena, digamos, abierta. ¿En qué sentido? Le dice, mire, contrate la cantidad de personas necesarias para lograr el equilibrio. Principio de igualdad, ¿sí? Que es por lo que estamos diciendo, igualdad en igualdad de oportunidades. Bien. Cisnero y Borda son dos casos también señeros que de alguna manera la elaboración es parecida al caso Fredo. Es decir, la diferencia estaría por un lado en que Cisnero y Borda son dos personas, son dos mujeres que no pueden acceder a trabajar como conductoras de colectivo porque son los lugares reservados para los hombres. Pero hay otras diferencias y esto es lo que yo quisiera que reflexionemos entre todos, que tiene que ver con las medidas de acción positivas también. Cisnero, en el caso de Cisnero, la señora quería que se la contratara. Cualquiera de las 7 empresas que se habían demandado que tenían el monopolio de los colectivos, de los, digamos, ómnibus de transporte de pasajeros en la ciudad de Salta. En cambio, Borda no quiere que la contrate X empresa. Hace la demanda contra el Estado Nacional y le dice, mire, yo quiero que mi derecho subjetivo, que es lo que yo pretendo, es tener la tarea que yo quiero y que yo puedo hacer. Entonces, arbitre los medios necesarios para que comiencen todas las empresas de transporte involucradas, porque creo que demanda 2 o 3, para que hagan protocolos y se comience a contratar mujeres. Acá no pasa como en Fredo, la condena no es abierta. ¿Por qué? En Cisnero, bueno, les cuento esto como anécdota, que va a la Corte, no se confundan con la Corte, en la Corte hay un muy buen dictamen de la Procuradora General de la Nación, en ese momento la doctora Gil Carbó, donde ella analiza todo el tema de las categorías sospechosas. Está muy bueno para leer porque es histórico. Pero la Corte, en definitiva, no toma partido y no se adhiere ni toma en cuenta la opinión fiscal del Ministerio Público, sino que lo que dice es que vuelva al Tribunal Superior para que se dicte una nueva sentencia, pero por razones objetivas. Porque lo que se hizo allí fue no respetar, esto se los dije hace un rato, hace 1 hora y media atrás, el caso Pelicori, que el caso Pelicori es el caso estándar en materia probatoria de la Corte Suprema. Entonces, al no haber tomado, digamos, los parámetros de ese estándar probatorio, devuelve las actuaciones por cuestiones objetivas, pero no le dice qué es lo que tienen que hacer. Bueno, en definitiva, cuando se dicta la sentencia definitiva, que la toma el Tribunal Superior de Salta, ordena que se realice un protocolo. Yo apunto a esto, en la sentencia
lo que le dice, y lo mismo ocurre con Borda, es que la empresa debe implementar un cupo de hasta el 30% de las mujeres. Y eso es lo que a mí me preocupa y lo que ustedes tienen que reflexionar. A ver si encuentro rápidamente, si no me fallan mis papeles, las fechas, que es importante, porque en el caso de Fredo el final fue abierto. En el caso de Cisnero había una ley electoral en ese momento que estaba vigente y como dato objetivo, la Corte lo que hace es tomar ese 30% como dato objetivo de una ley electoral. Lo mismo pasa con Borda. El tema es que Borda es un fallo que salió en noviembre del año pasado, donde ya estaba vigente la ley electoral a nivel nacional, un hombre o una mujer. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Si nosotros estamos diciendo, busquemos dónde está la desigualdad y cómo puedo corregirla, y la OIT y las declaraciones internacionales constantemente reiteran el criterio de la igualdad de oportunidades, del principio de igualdad entre hombre y mujer, ¿cómo puede ser que nosotros todavía estemos buscando como dato objetivo una ley electoral? O en su caso, en el tema de Borda, se tomó el 30% que tiene que ver con la modificación a la ley de asociaciones sindicales. Ese fue el dato objetivo que tomó la Cámara. Yo lo que digo es así. Esto sí merece una interpretación y una aplicación de las normas en sentido ascendente, porque si yo no me puedo apartar, si yo podría apartarme, e inclusive sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma, como sería en este caso de Borda, la modificación a la ley sindical que establece el 30% de las mujeres en las comisiones negociadoras, por ejemplo, o para los cargos electivos sindicales, yo no necesito declarar la inconstitucionalidad para ir un poco más arriba y decir, si yo lo que busco es la igualdad, si lo que yo quiero es que los hombres y las mujeres estén en igualdad de condiciones, ¿por qué voy a establecer un 30%? ¿Me explico? Acá está el tema de las medidas de acción positiva. Porque si yo digo un 30, también puedo decir un 10, un 15, un 20, o un 39 o un 40. ¿Cuál es el criterio? En la búsqueda de los datos objetivos nos olvidamos que tenemos que ir para arriba. Y acá es importante que recordemos lo caro que es para el derecho del trabajo el principio de progresividad. Para el derecho del trabajo y para todas las especializaciones en derecho, en el orden, digamos, en el mundo jurídico, el principio de progresividad es ir hacia adelante. Yo no puedo ir hacia atrás. Si yo voy adelante, no puedo establecer el 30% de las mujeres cuando todos los, digamos, de representación, un porcentaje. ¿Cuál es la equiparación que busco? Yo no desconozco lo difícil que ha sido para las mujeres y para nuestra legislación y para nuestros legisladores y legisladoras mujeres lograr esos porcentajes de representación, pero ya está superado. Si no, tenemos una ley nacional electoral que dice un hombre o una mujer y hasta el final. ¿Dónde está el porcentaje? Yo no debo, fíjense que el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de la interpretación de las normas laborales. ¿Y qué nos dice? Cuando una cuestión no se puede resolver por las normas de la propia ley. Bueno, acá sí se podría resolver, aplicando la modificación, aplicando ese porcentaje que nos dice la ley sindical. Pero ¿eso es justo? ¿Se ajusta, es acorde a los instrumentos internacionales que tienen rango constitucional, que están sobre las leyes? No es lo que corresponde. Quiero decirles con esto que las medidas de acción positivas son muy importantes y que debemos comenzar a instrumentarlas
e inclusive de oficio, porque así nos está diciendo, nos están recomendando todas las opiniones que hay, las recomendaciones de la CEDAW, Belén do Pará, la CEDAW misma, la Corte Interamericana en sus diversos fallos nos está diciendo que tenemos que echar, no lo hacemos asiduamente, no recurrimos a las medidas de acción positiva. Y ahora les voy a mostrar un fallo donde hay alguna, porque la medida de acción positiva en general en estos fallos ha sido disponiendo un manual de buenas prácticas y un cupo. ¿Por qué el cupo? Eso es lo que costó a las mujeres, la lucha histórica, pero ya se superó. Entonces tenemos que ir hacia adelante. Progresividad. ¿Qué pasa con los grupos LGTBI? Tengo dos fallos, uno de la sala cuarta y uno de la sala sexta. A ver, esperen que los voy a buscar porque ya tengo tantos fallos en la cabeza. El de la sala sexta es del año 2013 y es interesante. Los fallos que vamos a ver ahora ya tienen que ver cómo reparamos el daño. Todos los instrumentos internacionales nos indican que el daño hay que ser reparado. Código Civil Comercial de la Nación Unificada, a partir del artículo 50 o 51, habla de la inviolabilidad de la persona en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus condiciones, y dice que cuando hay daño hay que repararlo. Si vamos más arriba, artículo 19 de la Constitución Nacional, el daño, la construcción histórica de la Corte, en el caso Santo Coloma, y ahí seguimos para adelante y tenemos toda la construcción del daño de la reparación integral. Esto nos dice nuestra propia ley de contrato de trabajo de recurrir al derecho común cuando no tenemos solución expresa en nuestra ley de contrato de trabajo. Nuestra ley de contrato de trabajo no contempla el daño moral, no contempla la reparación integral, no contempla la reparación al daño psicológico, al daño psíquico, no lo contempla. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a recurrir? Al Código Civil. Bien, por eso estos fallos son interesantes porque acá viene la segunda cuestión. Sí, yo reparo, lo que sea, busco reparación integral, daño moral, daño... ¿Cómo lo reparo? ¿Cuáles son mis parámetros para reparar? Esto es lo que nosotros vemos aquí específicamente en los grupos LGTBI y en cualquier otro caso donde haya discriminación y violencia, que por supuesto van de la mano y tenemos que reparar el daño. El de la sala sexta, que les decía, del año 2013, era una pareja que en aquella época se casó cuando la CABA, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictó una norma acerca de la unión civil. ¿Se acuerdan? 2000, no me acuerdo, 2008, una cosa así. No estaba todavía en la ley de matrimonio igualitario. Entonces, ellos tienen la unión civil y en la empresa comienzan a hostigarlos, pero de una manera feroz. De una manera feroz porque ellos eran homosexuales, se habían casado, es decir, con esta norma, al punto, inclusive, fíjense que esto era contra el Ministerio de Acción y Salud Pública, con lo cual lo tienen en los antecedentes, no es en el ámbito público, al punto de que los hostigaron de tal manera que los llevaron a trabajar a un galpón, les sacaron la computadora. Primero la computadora no funcionaba, eran a los dos. Y esta situación se agravó muchísimo porque inclusive ya los propios compañeros y compañeras de trabajo comenzaron a dejarlos, a encerrarlos y a dejarlos solitarios, que es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Cuando los encierran y cuando los defenestran de alguna manera, que la persona se siente desprotegida de todo. Y si los compañeros y las compañeras no los acompañan, peor aún. Bueno, allí se estableció una reparación en concepto de daño moral aplicando el artículo 1 de la Ley 23.592. ¿Qué pasa con la Sala Cuarta? La Sala Cuarta sacó hace muy poquito un fallo
que se trata, a ver si no me... El tema era un señor que trabajaba como, digamos que trabajaba como camarero o en un lugar donde con el tiempo traen a otra persona que hace las veces de pseudo encargado. Este fallo es interesante porque por la forma, digamos, cuando vino esta persona que según los testigos venía armado, se transformó algo así como el brazo derecho de la parte empleadora, que era una mujer. Entonces lo hostigaban de tal manera de insultarlo, de prepotearlo, de amenazarlo, inclusive físicamente. Y en algún momento vino un señor, el único testigo que declara por él, por esta persona, viene y declara y dice que él trabajó un solo día y se fue por ver la forma de maltrato que recibía esta persona, que era un maltrato físico y era un maltrato verbal. Como somos personas adultas, yo les voy a leer lo que le decía esta persona que venía armada, que se transformó en un pseudo controlador. Él hizo la denuncia policial. Cuando viene su amigo que necesitan cubrir un puesto, este señor, como les dije, se va porque no aguanta la forma en que lo trataban. Inclusive la mujer, que era la empleadora, se reía y hacía chanzas con este señor, que era digamos, la persona que vapuleaba a la otra, al empleado. Entonces esta persona se fue directamente. Acá también, y acá hay algo importante de este fallo. Dos cosas. No se menciona la norma que establece la identidad de género. Y esto es importante porque la ley de identidad de género lo que dice es que cuando una persona en estas condiciones tiene el mismo derecho que tenemos todos a desarrollarnos y a proyectarnos en la vida, entonces merece ese respeto, merece su dignidad, porque somos todas personas y la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que están reguladas, pero son cuestiones propias de la persona con la cual nosotros no podríamos de ninguna manera tener un trato peyorativo. El juez argumenta, la jueza, argumenta, desarrolla, no copia y pega. Y eso es importante, porque después nos encontramos con sentencias que tienen 120 páginas y para llegar a lo que quiso decir son 4 renglones. Eso no le sirve a nadie. No le sirve, no sirve. Yo me canso, me agoto con esas sentencias que tienen miles de hojas donde me copiaron todos los artículos, por ejemplo, de la Convención de Belén do Pará, y lo copian y te copian la recomendación y no me sirve porque me aburro. Si yo, que soy una técnica jurídica, me aburro, imagínense qué piensa la persona que está del otro lado del mostrador. Bien. Control constitucional y convencido, reparación del daño, sentencia, lenguaje inclusivo y lenguaje comprensible. Y a propósito del lenguaje comprensible, y con esto termino, para alegría de todos ustedes, la sentencia que les dije es del 2 de octubre del 2019, fíjense qué interesante. Fiscalía Civil Comercial y del Trabajo contra una señora sobre cobro ejecutivo. La Fiscalía estaba ejecutando una multa porque esta señora no había comparecido a una audiencia de conciliación y le habían impuesto una multa. Entonces le pretendieron ejecutar esa multa de 20.000 pesos a la señora. Bueno, el juez, esto no lo mandé todavía, lo tengo recién ahora, yo lo voy a mandar. El juez hizo un análisis muy sesudo de todas las convenciones, llevando el hilo a dónde quería llegar y hizo algo que ustedes no lo tienen porque se adhirieron hasta el artículo 16 de la 26485, algo que permite la 26485 es una audiencia no de conciliación, pero sí para conocer a la víctima. Entonces él llamó a esta señora
y se dio cuenta que esta señora era discapacitada, que tenía a cargo hijos y una persona mayor que tenía Alzheimer. Entonces rechazó el título ejecutivo de una multa que pretendía ejecutar la Fiscalía. Mi corazón está con ustedes. Muchas gracias.